tocar un aspecto, una faceta, un lado, digamos, del Huaraz antiguo, del Huaraz de siempre, pero tal vez no el lado que siempre se toca, ¿no? El lado que siempre es visto es pues la herencia inca, la herencia de los Huaraz, la herencia, en fin, la herencia que hace a Huaraz una tierra serrana, una tierra con mucha raíz andina. Esta vez no, esta vez queremos ver el otro lado, ese otro lado que a veces es dejado justamente de lado, con cierta hasta discriminación, una discriminación que hace que olvidemos que también tenemos una raíz hispana, también tenemos una raíz española, que como nosotros decimos en psicoterapia gestal, mientras no se junten aquellas raíces que entre comillas podrían ser contradictorias, uno no va a poder vivir en paz. Entonces hay que ver, hay que englobar, hay que entender que somos y que todos tenemos pues de inga y de mandinga, como dice el dicho, y tenemos de españoles, tenemos de negros, tenemos de chinos, tenemos de andinos, mucho de andinos, y tenemos de españoles, pues por supuesto también. Y ese tema, ese segmento, ese sector, esa área, es la que hoy día vamos a indagar, vamos a investigar, vamos a conversar justamente sobre Huaraz Hispana, el tema que nos convoca el día de hoy. Para ello tenemos como invitado a Juan Quirós. Juan Quirós, además de ser un gran amigo mío, gran amigo personal, es un investigador cultural, es un amante de su tierra, es una persona que desde que está radicando ya más permanentemente en tierras peruanas, acá en Huaraz, en Ancash, ha pues demostrado todo un gran trabajo en pos de la cultura, en pos de la identidad huaracina. Él es miembro de la Sociedad Patriótica Cultural Sánchez Carrión Luzuriaga Mejía, es director del Boletín Cultural de Ancash, Alpamayo, además es investigador de la historia huaracina, es autor intelectual de este documental muy conocido, el más hermoso documental Huaraz en el Tiempo. Está preparando un libro de corte histórico justamente con estas referencias y con estos antecedentes. Además es empresario turístico, él es propietario del Hotel Churup y además también copropietario de la cerveza Huascapacha, que es una cerveza, una marca que ha lanzado junto con un socio y además también propietario de este conocido restaurante La Casona Huaracina. Rescata una serie de aspectos huaracinos muy propios, Juan. Juan, es un gusto tenerte acá en Paradigmas para poder conversar justamente de este espacio, de esta parte de Huaraz que no mucha gente conversa, ¿no? A veces por vergüenza, a veces por sentir que, no sé, o sea, que hemos dejado de lado esta herencia hispana, esta herencia huaracina hispana. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan? Gracias, Heiner, y es un gusto estar contigo en tu programa. Gracias por la introducción, y como tú lo has dicho, estamos un poco peleados con nuestro propio pasado. Estamos a puertas del bicentenario. El 2021, a nivel nacional, se va a celebrar a lo grande los 200 años de independencia. Uno de los aspectos fundamentales dentro de este gran evento es el tema de la identidad y la reconciliación, que tiene que ver justamente esa reconciliación con nuestro pasado. Tú muy bien lo has descrito, que de alguna razón el hecho de tener actualmente raíces hispanas o raíces que no son oriundas de aquí, de las Américas, ahora es catalogado como algo malo, lo cual que no está bien. Tenemos que cambiar, tenemos que encontrar esta armonía entre nosotros mismos, porque como tú lo has dicho, somos una mezcla, somos mestizos y hay que valorar esta unión que ha dado como resultado nuestra cultura. Y toda esta mezcolanza, digamos, esta mezcla de razas, de culturas, de sabores incluso que ha dado la riqueza pues de la gastronomía peruana, es justamente producto de esta mixtura, ¿no? Y hay que reconocer y hay que integrar, ¿verdad? Hay que integrar de una manera sabia y además de una manera pacífica dentro de nosotros, ¿no? Sí. Mira, el tema de la gastronomía, que actualmente es nuestro caballito de batalla a nivel mundial, pero justamente viene de esta intersección de culturas que han hecho pues, que nuestra gastronomía sea una de las más ricas del mundo. Entonces, ¿por qué pelearnos? Al contrario, tenemos que llegar a este acuerdo y valorar ambos mundos y sacar lo mejor de ellos, porque nosotros somos la síntesis. Claro, y una síntesis esperamos, como tú dices, al bicentenario del 2021, en paz, en tranquilidad, sin discriminación ni de un lado ni de otro lado, ¿no? Sino una forma de vivir en armonía, ¿no? Internamente y externamente, por supuesto. Juan, ¿cuán hispana es Huaraz? Cuéntanos un poquito desde dónde viene la raíz hispana. La raíz andina la conocemos ya por muchos libros, pero esta otra raíz, la hispana,
que es poco investigada, poco conocida, ¿desde dónde viene? Obviamente la llegada española es pues, un punto crucial, ¿no? Pero después de eso, ¿cómo deriva? Mira, es que aquí hay que analizar el tema desde el pasado, antes de la llegada de los españoles, porque estas tierras sí o sí iban a ser conquistadas. Si no era por los españoles, por los portugueses, los ingleses, los franceses, que estaban en un momento de expansión. En el mundo se jugaba una serie de agrupaciones de territorios que formaban imperios y que daban, y entre ellos, por la pugna de riquezas, por la pugna de los metales, se cerraban vías de acceso a diferentes mercados. Un punto fundamental en este proceso fue la toma de Constantinopla por los turcos maometanos, que obligó a los occidentales, tanto los portugueses, los españoles sobre todo, a buscar nuevas rutas hacia las Indias. Y es a través de este proceso que por su pura casualidad descubren la América que hoy conocemos. Claro, fue una casualidad en realidad. Una casualidad. Ahora, que pudieron haber sido ellos u otros, quién sabe. Pero bueno, tocó que los españoles llegaron acá. Entonces, aquí empieza todo nuestro proceso, acá empieza toda nuestra historia, porque con la llegada de ellos llegaron también nuestros antepasados, que se mezclaron con las etnias locales. Claro. Entonces, llegó incluso la influencia árabe, ¿no? Que era una influencia muy fuerte en la España de aquel entonces, ¿no? Y italianos, claro. y holandeses, porque acordémonos de que en la geopolítica del mundo de esa época, el imperio español estaba conformado por no solamente la península ibérica, era un imperio de ultramar muy grande. Y hay que recalcar una cosa, los reyes de España no eran españoles. Los reyes de España, en el momento del descubrimiento y conquista, venían de la casa de Habsburgo, de los Austria, entonces, que gobernaban múltiples reinos. Que además, dicho sea de paso, es la monarquía en ese entonces, pues, y hasta ahora sigue muy emparentada, ¿no? Por apellidos, digamos, son unas cuantas familias que han ido derivándose en monarcas, en reyes, pero son poquísimas las que en realidad son primos lejanos, de alguna manera todos se entroncan, ¿no? Exactamente, y por eso que no había un concepto entre ellos mismos de nación, porque ellos eran de origen austriaco, gobernaban España, gobernaban Flandes, gobernaban territorios en Italia, gobernaban territorios en África, luego gobernaron en América y también en Asia. Entonces eran casas familiares las que gobernaban, no eran exactamente pues gobernantes de una región, no eran españoles, no eran portugueses, eran las casas, ¿no? Primero fueron los Habsburgo, después los Borbones. Pero también acá no hay que olvidar el papel de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, tanto como la islámica, tanto como la religión islámica, son religiones monoteístas, pero con una visión universal. Claro, así es. El concepto de la Iglesia es llevar la palabra para todos, para que todos se salven. Bajo ese lema querían pues extender los preceptos religiosos a todos los rincones del mundo. Entonces, acá confluyeron dos cosas importantes. La cuestión política imperial, que también era expansionista, porque estaban en busca de rutas comerciales y de metales, y la otra, la Iglesia Católica, que estaba en busca de nuevas almas para seguir propagando la palabra de Dios. Veamos que en ese momento se producía en Alemania el resquebrajamiento con la Iglesia protestante. Con los luteranos, claro. Con los luteranos. Entonces, el descubrir América fue pues un paraíso, fue una tierra bendita, porque había mucha población a la cual adoctrinar. Entonces, las bases estaban sentadas para un gran dominio. Para una expansión, ¿no? Porque la expansión también se dio en el norte de alguna manera con los británicos, justamente huyendo de esta persecución religiosa, y la mayoría de protestantes británicos llegaron allá, ¿no? Exacto. Pero digamos, todo eso explica un poco y configura el escenario en ese momento y explica un poco la llegada de los españoles acá, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué estaba sucediendo? Cuando los españoles, vamos a hablar ya netamente de lo que sucedía en territorio sudamericano, el Perú. ¿Qué sucedía? Bueno, creo que eso ya está bastante conocido. Estaban en guerra los dos hermanos por la sucesión al trono, que según María Rostrovsky pues era algo normal que se producía siempre cada vez que moría un inca o un cacique, un curaca importante, habían luchas sucesorias y lo que sucedía era casi la regla. Entonces los españoles encontraron pues a este reino dividido, pero ¿qué pasaba aquí en Huaraz? ¿Qué pasaba en esta área del Callejón de Huaylas? En esta área del Callejón de Huaylas
estaba una etnia, que nosotros llamamos los huaylas, y los huaylas también era una etnia que había sido dominada por los incas, y parece pues bastante dura fue la conquista, por lo que se guardaban muchos resentimientos. Entonces, pero a la llegada a los españoles, esta zona estaba dividida en dos sectores. El valle estaba dividido en el Hanan y en el Urin, con dos líderes en ambos lados, ¿no? La cultura andina dual y toda esta cosa. Con muchos indios tributarios. Entonces, este sistema de ser tributarios, ser yanaconas, parece que como María Arsorosquita, otra vez, o John Rowell lo manifiestan, se estaba dando en el mundo andino un sistema semifeudal. Habían pequeños reyesuelos con todo el poder, teniendo indios yanaconas en un nivel casi de esclavos. Pero entonces muy parecido de alguna manera a cierta época en Europa, ¿no? O sea, de alguna forma es, digamos, la misma lógica, pero trasladada a otro contexto, ¿no? Pero ¿te parece, Juan? Nos están pidiendo un corte comercial. Perfecto. Vamos a conversar un poquito más de ese tema y a analizar justamente ese paralelo para poder entender la conquista, ¿no? Y para poder entender, en todo caso, la invasión o como quiera llamarse, porque se llama de muchas formas al tema de la llegada de los españoles. Amigos, estamos conversando con Juan Quiroz, investigador cultural con larga data en los temas de Huaraz, en los temas de Ancash, en los temas de la investigación histórica de los antecedentes de nuestras tierras. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Juan Quiroz, investigador cultural de larga data, investigando, analizando cosas de estas tierras de Huaraz, de Ancash, del Perú, y principalmente estamos examinando ahora con él esta herencia hispana que tenemos aquí en Huaraz. Huaraz hispana es el tema que nos convoca el día de hoy. Estábamos conversando que dejamos pendiente para entender un poquito el contexto en el que estaba, digamos, esta especie de territorio semifeudal en el que se encontraba entonces las Américas, por decir, o esta tierra, para entender un poquito cómo a la llegada de los españoles, digamos, en qué varió, o más bien en no varió, y más bien fue una especie de réplica o reproducción con otros rostros de lo que se vivía antes. Exactamente. Einer, basándonos en lo que nos han dejado los historiadores de lo que sucedía acá en el Callejón de Huaylas, ¿no? Que estaba dividido en el Hanan y en el Lurin, y donde estaba a un lado Contrahuacho y Añascolque, estas dos princesas de esta zona que fueron esposas secundarias de Huayna Cápac, a las cuales Huayna Cápac dejó con 6.000 indios tributarios a cada uno. 6.000 tributarios yanaconas. Ese término es importante para entender luego lo que sucede en los años posteriores. Estos indios yanaconas estaban casi en la categoría de esclavos, porque ellos podían regalarlos, podían quitarles la vida, estaban totalmente a su servicio. No solamente pasaba acá, pasaba también en el resto de este territorio. Lima, por ejemplo, cuando llegaron los españoles nos han contado de Taurichusco, que estaba como curaca de la zona, ¿no? Pero según los historiadores, Taurichusco era un indio llana de una mujer. La curaca de toda la zona era el Mamavilo, otra esposa secundaria de Huayna Cápac. Y Taurichusco había sido puesto como un jefe títere, porque la verdadera nobleza de la zona fue eliminada porque seguramente se rebeló. Entonces vemos que había pocas personas que ya tenían un poder casi feudal al estilo europeo. Bueno, eso era más o menos lo que acontecía. Llegan los españoles, llegan a Cajamarca 168 españoles, de los cuales justo hablábamos de que en la historia nuestra, en el colegio, nos han contado que llegaron pues personas marginales, de presos, delincuentes, pero lo que nos dice la historia actualmente es todo lo contrario. Esta fue una empresa privada. Los Pizarro y todos los que lo acompañaron eran empresarios, estaban apostando por esta conquista porque ellos sabían que les iba a rendir réditos en el futuro, pero ellos se costeaban su ropa, se costeaban sus armas, si venían con caballo tenían que pagar al caballo, tenían que pagar la comida, les costaba muchísimo dinero. Y en su mayoría, de los 168, por lo menos 120 tenían profesiones, eran escribanos, eran hidalgos, eran hombres de negocios, eran hombres de mar, y muchos de ellos sabían leer y escribir. Pero la corona española, Juan, ¿no intervino para nada económicamente? ¿No dio un impulso? ¿No
¿Fortaleció algo, un asentamiento? O sea, fue totalmente así una aventura, por decirlo. La corona española solamente legitimaba los terrenos, las conquistas, nombrando a los gobernadores, poniendo autoridades. Ahí nomás estaba, pero ellos no solventaban con ni un sol, o en esa época ni un peso, o ni un real, no solventaban con nada, era una empresa totalmente privada. Bueno, ya sabemos lo que sucede en Cajamarca, ¿no? Capturan al Inca, es ajusticiado, y luego ¿qué pasa? ¿No? Hablando del tema hispano en Huaraz. Los primeros españoles que llegaron aquí, sabemos por la historia, Alba Herrera lo consigna muy bien en su libro, es Hernando Pizarro, entre ellos estaba el historiador Miguel de Estete, los cuales dan las primeras visiones de esta tierra. Dicen que llegaron en un número de 20, con algunos caballos, y que al llegar aquí a Huarax, que era el pueblo más grande de este valle, el curaca o el cacique de la zona Pumacaxillay lo recibió, y en un corral tenía más de 200 cabezas de ganado solamente para darles de comer. Pero este punto es importante para saber 200 cabezas de ganado. Si llegaron 20 españoles, 200 cabezas de ganado no es para alimentar a 20 españoles, claro, es para alimentar a 20 españoles y todo un séquito enorme. Claro, claro. Entonces, ya apenas Atahualpa estaba siendo juzgado, inclusive antes, ya las alianzas habían cambiado. Ya los curacas de las etnias y las macroetnias, viendo que había otro movimiento político, comenzaron a aliarse a los españoles. Esa es la única explicación lógica que explica cómo un reino, un imperio, porque en realidad fue un imperio cohesionado, pudo desmembrarse y desmoronarse tan rápidamente. Exacto. Estas alianzas fueron tan importantes para que los españoles pudieran triunfar en su empresa. Hay un punto que mucha gente olvida o no ha querido ver en la historia nuestra, ¿no? En la historia del Perú, y en general el Perú prehispánico y el Perú incaico, ¿no? Es que en realidad los incas eran crueles, eran sumamente crueles. O sea, y en ese entonces, cuando se conquistaban tierras, si no se sujetaba, pasaban a todo el mundo y mataban a todo el mundo, arrasaban con tierras. Pues sí. O sea, eso es importante reconocerlo. O sea, hay que saber, o sea, y hay que forjar una nueva historia en base a la verdad, no en base a la ilusión, ¿no? Entonces, y puede haberse un imperio muy grande y todo lo demás, pero cuando hacían conquistas y cuando guerreaban, mataban, sojuzgaban, ejecutaban, esclavizaban, salvo que, como tú mencionas, el curaca inteligentemente hacía alianzas, pero aquel que se oponía no, era desaparecido, ¿no? Eso era un hecho. Y pruebas hay muchas. Mira, aquí nomás, aquí en Marca, ya cuando se hacían los primeros censos de los ayllus de la zona, Marca siempre estuvo considerado como un ayllu foráneo, porque en su mayoría fue ocupado por personas que vinieron de otro lugar. ¿Por qué? Justamente lo que tú acabas de decir. Al parecer, pues, se rebelaron los originarios y fueron totalmente arrasados por los incas, exterminados hasta sus raíces. Lo mismo pasó con el señorío de Coyique, que lo consigna María Rostorowski. Al llegar los españoles a esa zona, se encontraron que no existía habitante alguno originario en Coyique. Habían mismas de otras partes de ese territorio, porque los originarios habían sido totalmente exterminados. Hombres, mujeres, niños, todos. Pero eso no tenemos que verlo como una... no tenemos que sorprendernos, porque toda guerra, toda conquista es sanguinaria. Y pasaba aquí, y pasaba en Europa, claro, y pasaba en Asia, y en África, y en todo Marco el Polo, y con todos los demás pasó. Así es, por supuesto. Y no tenemos que tratar de glorificar a los incas por una cosa que no fueron, sino ponerlo en un contexto real de lo que eran. Y yo de verdad que los admiro mucho por lo que lograron en tan poco tiempo, pero también admiro a las culturas locales. Tenemos acá en nuestra zona todavía un vacío histórico de quiénes eran los gobernantes del Callejón de Huaylas o de los Conchucos. No sabemos cómo se llamaban. Hace poco se descubrió el señor de Zipán y se comienzan a develar estas otras culturas que tenían también un pasado y grandiosidad, como los incas. Y en nuestra zona está todavía muy dormido. Muy oculto, ¿no? No se estudia, pero yo creo que cuando se encuentre, por ejemplo, al señor de Pumacayán o al señor de Chavín, se van a empezar a develar nuevas posturas y nuevas, o el señor o Recuay, ¿no? Recuay que estuvo acá tanto tiempo, esta
esta civilización, y no se han encontrado gobernantes fuertes, pero ahí están, deben estar ahí por ahí enterrados, que cuando los encuentren nos dirán. Pero bueno, en fin, llegan acá los españoles, en 1533 pasan por este valle y ese fue el primer contacto. Ya definitivamente este valle se presentaba como una zona buena porque fue usado por casi 2 décadas entre el paso desde Cajamarca o cuando desembocaban en Tumbes, subían por acá y luego bajaban a la costa. Por casi hasta que se crea el camino de la costa y deja de usarse este valle, por lo que queda un poquito relegado. Pero ese mismo año, en septiembre, por aquí pasa Francisco Pizarro, se queda también en Huaraz y seguramente algunos españoles ya comenzaron a vecinarse, porque los españoles comenzaron antes de las encomiendas ya comenzaron a poblar ese territorio. Pero luego viene el tema de las encomiendas. El tema de las encomiendas, que todos saben, esta tierra de aquí le fue dada a Sebastián de Torres y a Jerónimo de Aliaga la parte de Recuay, y Pizarro cogió la encomienda del norte, lo que vendría a ser el Lurin Huaylas, que más o menos empezaría por Taricá y llegaba hasta Macate, un territorio gigantesco. Luego, ahí definitivamente debe haber habido, no hay datos precisos, en la historia, como digo, tiene un vacío muy, muy grande de cuántos españoles ya se avecinaban en esta zona. Huaraz como pueblo todavía no existía. Que, como lo dice el historiador Valdemar Espinosa, la yacta de Huaraz estaría por donde queda actualmente Pumacayán, sería una pequeña aldea con casas circulares, pero el Huaraz actual, como lo conocemos, la plaza, no había. Pero, ¿qué pasa luego? Cuando transcurren los años, tú sabes que hubo una guerra civil entre los españoles, claro. Muere Pizarro, los almagristas quieren tomar el poder, viene Vaca de Castro, quiere haber como pacificador, el callejón de Huaylas es usado, o todavía se usaba como corredor, entonces se comienzan a diezmar a las poblaciones, tanto por enfermedades, pero también por guerras, porque acuérdate, acabamos de decir que la encomienda de la parte norte del callejón de Huaylas era de Pizarro, claro. Entonces todos los indios y los caciques de esa zona formaron el ejército de Pizarro y lucharon contra los del sur. Sebastián de Torres y sus indios y sus caciques luchaban con los del norte. Entonces ahí ya se produjo, por ejemplo, un despoblamiento. El daño también fue económico, porque en esta zona, no sé si tú te has preguntado, ¿por qué acá no hay alpacas, no hay llamas? En el sur sí. Puede ser uno de los elementos que causaron la desaparición de otros animales, estas guerras. Porque los ejércitos estaban aquí y consumían mucha carne y pues tenían a la mano pues, a los auquenios, ¿no? ¿Te parece si vemos también el tema, y en el tercer bloque, porque tenemos que ir nuevamente a una pausa, de ya la constitución misma de Huaraz como Huaraz, desde su raíz hispana? Porque ha habido una controversia, ¿no? No se sabe cuándo es la fecha, incluso algunos hablan de enero, la fundación española, otros reconocen a julio, más bien la fundación criolla como provincia. Y un poquito me gustaría indagar en eso también, Juan, para ver realmente cuándo se asiente y cuándo se va reconociendo a un Huaraz hispano, a un Huaraz en esta raíz hispana. Pero amigos, vamos a conversarlo luego de una pausa publicitaria. Estamos con Juan Quiroz, investigador cultural, conversando sobre este interesantísimo tema, esta otra historia, este otro sector de la historia que tenemos que descubrir con miras al 2021 y a la reconciliación de todas las sangres y de todos los quienes somos todos, de inga, de mandinga, de español, de árabe, mozárabe y todo lo demás. Huaraz hispano es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando sobre Huaraz hispana, el tema que nos convoca el día de hoy. Estamos conversando con Juan Quiroz, investigador cultural. Juan, vamos a entrar ya al tema del Huaraz, la fundación, el origen hispano. Tú mencionaste, no había una ciudad como tal, como ciudad, o sea, en fin, habían enfrentamientos, había una especie de yacta ahí, pero no era todavía el Huaraz en sí mismo, ¿no? O sea, eran, no sé, algunas casas y nada más, ¿no? ¿Cuándo es que empieza a surgir este Huaraz hispano o esta
fuerza española, digamos, en Huaraz mismo, en sus calles, en sus casas y en todo. Sí, primero quiero decir que esta tierra estaba ya habitada, pero no en la forma como la conocemos. No había una plaza, no había calles, eran pequeños pueblos, pequeñas aldeas, aquí a los alrededores. Dispersadas. Los restos están visibles. Uno va aquí a Balcón de Judas, Quecamarca, Marca Jirca, y eran asentamientos, pero eran pequeños, no era pues un pueblo como el que conocemos. A partir del virrey Toledo, él por las ordenanzas toledanas, que fueron mandados del rey, se comienzan a fundar pueblos con grandes y pequeños. Eso se le llamó reducciones de indios. Acá también he visto que hay un conflicto, ¿no? O sea, hay un conflicto porque por llamarse reducciones de indios, mucha gente le quiere negar su trascendencia como pueblo, que fue fundado y de que de ahí descienden la mayoría de los pueblos de lo que ahora es el Perú. Según Manuel Reina Loli, historiador huaracino, él me contó que Huaraz, según las investigaciones, ya Huaraz en la época del virrey Mendoza, Hurtado de Mendoza, hubo un intento de una reducción, pero que parece que no prosperó. Y como no se tienen muchos antecedentes de la fecha, esa parte pues se ha quedado un poco olvidada. Pero con Toledo vuelve más fuerte el tema y se encarga a un capitán, Alonso de Santoyo, porque Toledo mismo no podía hacer todas las fundaciones. Alonso de Santoyo empieza a fundar pueblos desde Ocros, Huánuco, el Callejón de Huaylas y toda la parte norte seguramente de Ancash, lo que ahora es Ancash. La fecha, el papel, porque los españoles eran muy burócratas, les encantaba escribir todo lo escribían, ¿no? Pero lamentablemente esa acta de fundación de Huaraz se ha perdido. Pero como Valdemar Espinosa nos comentaba en Lima cuando conversábamos con él, que el único pueblo que ahora en el Perú conserva su acta de fundación es Olmos, allá en Piura. Y por lo que el texto dice, más o menos se tiene idea de cómo sería el acto de fundación. Entonces, se sabe que el 20 de enero de 1574, el capitán Alonso de Santoyo, con un escribano, con un sacerdote y toda una comitiva, porque no iban solos, llegó a esta zona. Y mira qué importante es el hecho de que puso la plaza de armas de Huaraz donde está, porque la plaza de armas no ha variado de lugar por más de 400 y pico de años, más de 445 años. Huaraz la ciudad fue destruida en 1970, pero la plaza se mantiene en el mismo lugar. Si Alonso de Santoyo, en ese momento de fundación, de reducción de indios, como quieras llamarla, hubiese elegido, por ejemplo, la parte de lo que ahora es Centenario, el contexto de la ciudad, tú y yo no estaríamos en esta parte, estaríamos seguramente en el otro extremo del río. Porque entonces vemos lo importante que fue este episodio. Ahora, aquí hay controversia, ¿no? Porque, claro, todo el proceso de reducción debe haber sido un poco traumático, definitivamente, porque se obligó a las poblaciones locales a poblar este valle, esta pampa, la Pampa Huaraz. Pero vemos que los más beneficiados fueron los caciques, los curacas. La plaza que era el centro del pueblo, bueno, ya sabemos que se adjudicaba un terreno para la iglesia, la iglesia mayor, la cárcel, el ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento, que en esa época era ¿Cabildo? el cabildo, ¿no? El cabildo, el cementerio y todas estas instancias, y la casa del cacique principal. Por mandato del rey, los caciques tenían un estatus superior. Ellos conformaban el reino de españoles. El pueblo llano conformaba el resto de ciudadanos, pero los caciques estaban tan bien considerados que dentro de este pueblo, de este pueblo que se fundó, tenían las casas más grandes. Inclusive se mudaron con empleados, las casas estaban diseñadas... Mantuvieron sus privilegios de alguna manera. Esos privilegios, a todo nivel. A todo nivel, un privilegio a todo nivel. Entonces, ¿qué es sabemos por lo que ha dejado escrito, o lo que tiene escrito nuestro historiador caracino, Augusto Herrera, que en esa época se avecinaron acá 30 españoles. Ahí comienza
tal vez ese mestizaje. Ahora, sabemos que los españoles aquí en su mayoría eran hombres, llegaron muy pocas mujeres. Entonces, la mayoría tomó por esposas a indias, Claro. de todos los niveles. Claro. Estoy seguro que la hija de un cacique que tenía propiedades, porque también los caciques tenían mucho poder, se casaba con un español, pues un español también de un nivel económico alto. Un capitán, no sé, pues si fuera la milicia o algo más, ¿no? Entonces ahí comenzaban también a darse diferentes, a crearse los estratos sociales. Que era que también, y el mestizaje. Claro, y que también era de alguna manera la herencia inca, ¿no? Porque también era muy certificada la sociedad inca. Totalmente. ¿no? O sea, digamos es casi una reproducción lógica. Y ¿no? por lo que comentábamos en la primera parte, no hubo mayor resistencia. Claro. Los indígenas siguiendo a sus curacas de la misma forma como los habían seguido antes de la época de los incas, y luego a los españoles que estaban en el nivel superior, porque era la misma lógica, estratificación. Y si tú eras mestizo de sangre de un linaje de un curaca con un español, pues doblemente, ¿no? Doblemente respetado. Claro. Entonces ahí comenzaron a formarse estas estratificaciones. Luego vemos que por aquí pasa el Santo Toribio y también ya da algunos datos, consigna en un documento que por acá habían 50 españoles, 50 familias. Y cuando pasa el tiempo, comienza a pasar el tiempo, vemos que la población, tanto española como mestiza y criolla, que eran considerados españoles. Aquí, cuando uno ve los manuscritos antiguos, te das cuenta de que al parecer todos son españoles, pero no, porque son muchos mestizos que eran considerados españoles, muchos de los criollos eran considerados dentro del mundo de los españoles, inclusive los curacas estaban considerados como españoles, y el pueblo y negros ambos como otro estrato diferente. Entonces es interesante cómo el número de españoles va creciendo, pero a instancias de criollos y de mestizos. Es bastante interesante. Tenemos los datos de un censo que se hizo aquí en 1800, disculpa que no todo lo puedo tener en la cabeza. Entonces, mira, hubo un censo aquí en Huaraz de 1813. Un poquito antes de la independencia. Exactamente, antes de la independencia. Lo consigna también Augusto Albarrara. Yo a las personas, a los huaracinos, les pediría que revisen la obra que tiene Huaraz, un pueblo en transformación, que tiene datos fabulosos de toda nuestra historia. No es muy fácil leer el libro, pero es de verdad importantísimo. Él dice que para 1813 Huaraz tenía una población de 10.803 almas. Y es regular. Es un pueblo 10.000 ya es bastante poblado, ¿no? De los cuales españoles, solteros 699, solteras 820 personas, casados 365, casadas 353, viudos 34, viudas 141. ¿Te das cuenta? Es un número bastante, más de 2.000 españoles viviendo aquí en Huaraz. Pero nuevamente, en esa época los criollos, algunos mestizos, ricos sobre todo, eran considerados dentro del estatus de español. Luego consigna el número de mestizos, que también es bastante elevado, de hecho es la población más grande, indios, negros y zambos. Entonces vemos que ya la sociedad huaracina pues tenía un estamento de origen español, tanto por criollos, mestizos, bastante grande. Y tú me has mostrado además en el interín, Juan, un mapa, o sea, un mapa del Huaraz de 1700 tantos. Sí. ¿Por qué se ha hecho tan difícil o por qué se le hace tan difícil a las personas reconocer esta herencia hispana, reconocer esta herencia española e insistir, por ejemplo, en el tema del aniversario, por ejemplo, de Huaraz, pero siempre vinculado a una provincia, no a una ciudad, sino a la provincia, ¿no? Que es mucho más grande que una ciudad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede si hay evidencias ahí históricas y todo? Yo creo que tiene que ver con una cosa que va más allá de nuestras fronteras. Luego de la independencia, a nivel mundial, imperios como el británico, el holandés, quieren ganar hegemonía y comienzan a desprestigiar al imperio español. Se crea, ya conocido por todos, la leyenda negra, que todo lo hispano era malo. Inclusive, el término colonia comienza a convertirse en una palabra de una connotación negativa.
porque ahora hay historiadores que están tratando de dilucidar qué es lo que nos corresponde. Fuimos un virreinato, una colonia, Claro. colonia al más puro, al significado más puro que puede tener, quizás es lo que los ingleses hicieron en Norteamérica, en donde llegaron poblaciones enormes de tanto hombres y mujeres ingleses, despoblaron la tierra de sus habitantes originarios y ellos mismos se dedicaron a la tarea de producción. Claro, así es. Lo cual no sucedió aquí. Aquí el número de españoles que llegaron, de europeos, era muy poco. Casi en 3 siglos en toda Sudamérica había más de 100.000 españoles, comparado con pues, la cantidad que había en el norte de ingleses. Entonces, a través de la leyenda negra es que comienza, y sobre todo para legitimar la independencia de estas tierras americanas, se comienza a tratar de desprestigiar a la época virreinal. Entonces surgen muchos complejos, inclusive debes de conocer tú a don José Sotelo Mejía, ¿no? Es el historiador guaresino. Hablábamos de los apellidos compuestos que en la época virreinal fueron muy comunes aquí, se usaban, y por qué luego de la independencia mucha gente corta esos apellidos, tratando de pues, desvincularse con el tema virreinal. Entonces ahí nace una historia oscura de la cual somos herederos. Y que es importante que vayamos aclarando, si te parece. Vamos a entrar ya a nuestro último bloque, Juan, y me gustaría examinar ya esta historia entre 1700, 1800 y la parte hispana republicana o hispana criolla de Huaraz, que también es importante hasta nuestros días, ¿no? Amigos, estamos conversando con Juan Quirós. Huaraz Hispana es el tema que nos convoca el día de hoy, un interesantísimo programa. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Juan Quirós. Huaraz Hispana es el tema que nos convoca el día de hoy. Entramos a nuestro último bloque de programa y en este bloque, como te decía Juan, me gustaría examinar un poquito, tratar el tema del Huaraz de la independencia y posterior a la independencia hasta nuestros días, ¿no? Esta herencia hispana que ya se ve en la República prácticamente, ¿no? Claro. Y aquí es importante lo que conversábamos, que el tema de la leyenda negra, que pues marcó mucho a los peruanos en la época republicana, pero acá hay que hablar un poquito sobre el virreinato, que mucha gente cree que solamente nosotros éramos los únicos en Sudamérica con el virreinato, con el Perú, Río de la Plata o el Nueva Granada, Nuevo México, Nueva España en México, pero los virreinatos se daban a nivel de todo el Imperio Español. Las Filipinas fue un virreinato, claro. Sicilia fue un virreinato, Nápoles, Valencia, Cataluña. Tenían un representante, pues no el rey, un representante. Y al mismo nivel que, claro. que la gente de aquí, eran vasallos del rey. No había diferencia entre los virreinatos de Cataluña o del Perú. Entonces, ¿qué pasa? Y podemos ver en los documentos oficiales de la época, todos los oficiales, cuando pasa del virreinato a la independencia, solamente cambia el sello. El sello de España cambia por el sello del escudo nacional. Pero el argumento sigue siendo el mismo, es como si el rey sale de contexto y ingresa el presidente. Claro. Sigue el mismo proceso. Eso es además lo que se ha dicho mucho de la independencia, ¿no? La independencia se comenta que ha sido básicamente una especie de transición de un modelo monárquico, un modelo virreinal en todo caso, a un modelo republicano, pero con los mismos actores, con la misma lógica y todo igual, ¿no? Y en la misma estratificación. Exacto. Y todo claro, quedó igualito. La misma discriminación y todo igual. Todo quedó igual, ¿no? Y peor todavía. Sí. Para el indio fue peor, sí. Porque los fueros de India desaparecieron. Fue mucho más cruel, ¿no? Fue mucho más cruel. Pero luego viene la época republicana, y ¿qué pasaba en Huaraz en ese entonces? Pues como ya habíamos visto que en 1813 la población española, mestiza, criolla, estaba creciendo, pero se estaba mezclando muchísimo, ¿no? La mezcla se incrementó, que llega a la postrimería de 1800, seguramente ahí en sus pantallas van a poder apreciar algunas fotos de justamente cuando aparece los finales del siglo XIX, y llegamos a la época de la guerra con Chile. Un momento también catastrófico para el país en todo sentido. Un quiebre. Un quiebre en todas sus formas. ¿Qué pasa en Huaraz? Te estaba yo mostrando el peruano de 1879, que cuando lo descubrí me pareció fascinante porque
consigna los apellidos de más de 100 ciudadanos de la zona que firman ese apoyo de Huaraz hacia la guerra que Chile le había declarado al Perú, y tú puedes ahí dilucidar y ver los apellidos que actualmente están todavía aquí en esta zona. Osorio, Rodríguez, López, Machuca, Torres, Romero, Mejía, todos, absolutamente todos. Entonces, ¿qué nos dice este documento? Nos está hablando de esa raíz hispana que todos tenemos, mezclados, obviamente, porque todos hemos llegado aquí con, como tú dijiste al principio del programa, tenemos sangre de negros, chinos, exacto, indios y de todas las partes del mundo, pero mantuvimos más que nada y seguimos manteniendo los apellidos hispanos. Seguimos manteniendo la lengua hispana, seguimos manteniendo la religión hispana. Nuestras casas de adobe del campo son idénticas a las casas de adobe en España. Las polleras de nuestras campesinas habías mostrado, claro, justamente son idénticas a las polleras de Extremadura, que se llaman polleras. Pollera no es un nombre quechua, es un nombre claro, de esta vestimenta en Extremadura. Entonces vemos que nuestra cultura es netamente de origen hispano, pero no es malo, claro, al contrario, porque hemos logrado recrear en base a toda esa influencia una cultura riquísima de baile, de tradiciones, de música y el folclore que tenemos acá, que es maravilloso, la paya de Corongo, esa indumentaria que ha ganado premios internacionales, pues es de esta mezcla pues riquísima que tenemos de lo español con lo andino, y yo creo que, Einer, para este 2021 tenemos que llegar conciliar, ¿no? Y felices de tal vez, ojalá que podamos en el 2021 conmemorar la fundación de Huaraz como pueblo hispano, como pueblo nuestro, porque la ciudad que se fundó en 1574 por la reducción de indios, desapareció en 1970, porque no varió para nada. Sus calles siguieron siendo las mismas hasta 1970. Entonces, ¿cómo no podemos conocer eso? Una época de más de 450 no podemos años, conocerla. No podemos dejarla al vacío, olvidada, porque eso es realmente no querernos, no querer a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, porque estoy seguro que la mayor parte de huaracinos todavía tiene vínculos con los primeros huaracinos de hace 400 años, por las mezclas. Porque como ya dijimos, no somos pues españoles puros, ni ingleses puros, ni nada puro, somos una mezcla de ambas civilizaciones que vienen desde pues hace más de 500 años. Claro, pretender desconocer eso sería como que pretender que España desconozca su herencia morisca, su herencia árabe, ¿no? Por supuesto. Que desconozcas la arquitectura fabulosa, en fin, todo Sevilla y todo lo que tiene de árabe, ¿no? O sea, sería un absurdo, ¿no? Y desconocer esta parte. Y tal vez, como mencionabas también, el tema del resentimiento es un tema que ha quedado, o un tema que se ha acentuado en todo caso, tanto por la leyenda negra, pero tal vez también porque no se supo en la República transitar hacia un estado un poquito más, o hacia una situación un poquito más justa, ¿no? Más correcta, y los criollos hasta ahora, tú ves en las noticias hace 2 o 3 días, una señora insultando a un policía racialmente, o sea, toda esa tara que hemos mantenido ha hecho tal vez que esto continúe, ¿no? Y que se piense que hay, no sé, hay que ser una persona totalmente neurótica, totalmente lunática para pensar que uno tiene una sangre pura o algo así, ¿no? O sea, hay que estar totalmente fuera de sus cabales. Tocando ese tema, viendo los libros de investigación, por ejemplo, muchas personas que actualmente mantienen títulos nobiliarios en el Perú, ¿no? Que ya no, obviamente no tienen efecto, pero que los han tenido manteniendo, sus orígenes son andinos. Viendo el libro de la historiadora Ofelán Godoy, me di cuenta de que ella comenzó a consignar y viendo solamente sobre los hijos de nuestra compatriota, nuestra Inés Guaylas, te das cuenta de la cantidad de personajes que actualmente se encuentran en niveles muy altos,
pero que gracias, mantienen esos niveles, tuvieron esos niveles jerárquicos en el virreinato, en la república, gracias a que estuvieron ligados a la raza, a la raza andina. A la raza andina, claro. ¿no? Y qué bueno reconocer eso, ¿no? Por ejemplo, porque eso hace revalorar también el tema andino desde esta perspectiva antes, ¿no? Y considerarse andino y sentirse contento de ser andino, ¿no? Mira, no sé si puedo dar lectura simplemente a algunos de estos personajes, ¿no? Cuando ella se casa con Inés Huaylas, se casa con segundo matrimonio con Martín de Ampuero, uno de sus hijos, Francisco de Velarde y Contreras Ulloa, se une a la Casa Real de España, que estaba al casarse con una noble llamada Mafalda de la Cerda. Y de ahí nace pues toda una descendencia que ahora está en España, ligadas a la nobleza local, la nobleza Huaylas. Luego tenemos a Manuel de Velarde de Ampuero, un nieto también de ella, casado con la heredera del condado de Villaminaya, que fue propuesto como ligada a la monarquía incaica, el nieto de Huayna Cápac, y este señor firmó el Acta de Independencia del Perú. Luego tenemos a Josefa Francisca Valverde Ampuero y Costilla, condesa consorte de las Lagunas, ¿ve? Condesa consorte ya con títulos nobiliarios y todo esto. Tenemos a Fernando de Traseñiz Granda, que también fue embajador, claro, canciller descendiente de Inés Huaylas. Claro. Tenemos en República Dominicana a José Desiderio Valverde, que fue presidente en República Dominicana. Tenemos a Pablo Costilla y Valverde, marqués de San Juan de Buenavista, a Constanza Costilla y Valverde y Cartagena, marquesa de Rocafuerte. Tenemos a Pedro en Bolivia, a Pedro José Domingo de Guerra, que fue presidente de Bolivia. Tenemos a José Gutiérrez Guerra, otro presidente de Bolivia. Tenemos a Sebastián Piñeira, que es el presidente de Chile, claro, y también descendiente de Inés Huaylas. Y así, pero la mira, lista continúa. Y mira cómo se entronca, y mira el tema no tiene pues que ver, y esto también es importante, esta información, porque tira al piso todas estas tendencias de discriminación por la raza, porque no tienen nada que ver, porque en todo caso, si hubiera alguna discriminación, sería alguna discriminación por el título nobiliario. Exacto. Pero la raza no tiene nada que ver, no, porque ha habido tremendos, como tú citas, tremendos antecedentes raciales andinos que han ocupado o tienen incluso ostentan títulos nobiliarios, ¿no? Y esto solamente es por ligados a Inés Huaylas. Claro. Por el lado cusqueño hay mucho más. Claro que sí. ¿No? Los descendientes de los incas por el lado cusqueño tuvieron también sus títulos nobiliarios y se casaron. Ahí está pues este famoso cuadro del matrimonio de Martín Loyola con Beatriz Claracoya, ¿no? Que los jesuitas lo tienen allá en el Cusco. Y justamente ejemplifica este enlace que hubo, y luego pues, sus descendientes en el futuro siguieron pues, con esos títulos. Claro, la mezcla continuó, tal vez se casaron con españoles o gente de otras nacionalidades, pero que su origen y esos títulos nobiliarios que se formaron en esa época fueron porque eran andinos, de la nobleza andina, pero andinos. Entonces, muy importante. Y algo importante, Juan, ya que estamos casi por cerrar el programa el día de hoy, reconocer en todo caso a través de los documentos, de un poco esta historia desconocida que estás mostrando, evidenciando, que ha habido una especie de continuo hasta 1970, pero en realidad el gran quiebre es el terremoto, ¿no? Sí. Ese es el gran quiebre, no el tema del reconocimiento de Huaraz como provincia, ni siquiera la independencia, ¿no? El gran quiebre es el terremoto, ¿verdad? Y después de eso Huaraz queda casi en la nada, ¿no? En 1970 hubieron dos sucesos importantísimos. Uno, el terremoto, y luego la reforma agraria. Ambos acontecimientos destruyeron totalmente la memoria hispana huaracina, porque la parte arquitectónica, que definitivamente es un símbolo de identidad, fue totalmente destruida. Y luego la muerte de casi 10.000 personas, y entre ellas pues muchas, luego de ellas muchas familias que emigraron
familias Claro. enteras se fueron. Una diáspora, pues un exilio. Totalmente. Sí. Y la llegada de nuevas personas, sobre todo del campo a la ciudad, de las zonas, de las provincias de Ancash aquí, que en su mayoría, y de otras partes del Perú en menor cantidad, han hecho que actualmente Huaraz tenga otro rostro, pero lo importante es que Huaraz, pese a la pérdida de este legado arquitectónico, este legado de esas familias que mantenían un status quo como ciudad serrana citadina, esa ciudad que nosotros la vemos solamente ahora casi en las películas, y Lima y otras ciudades conservan, pero Huaraz ya no. Pero que muchas de las personas que aún se quedaron acá mantienen vivas nuestras tradiciones. Yo veo que Huaraz cada año es más potente en su folclore. Cada año celebramos el carnaval en forma más grande, cada año celebramos la Semana Santa de igual y quizás mejor como a la que se celebraba antes del terremoto. La fiesta de mayo, cada vez veo más danzantes, la procesión es más concurrida, el Señor de la Soledad va por muchas más zonas, luego tenemos fiestas patrias que se celebra también a todo lo grande, y así diferentes festividades de nuestras tradiciones que siguen creciendo, pero se siguen añadiendo nuevas. Está la Virgen de la Candelaria, que es una fecha... En una fecha al año, pues lo celebran también a lo grande. Entonces, es un pueblo muy rico. Porque la cultura, Juan, la cultura siempre es viva, pues. O sea, la cultura no es, y la historia en general, y las manifestaciones culturales tienen que seguir vivas y siguen avanzando. Uno puede quedarse en el pasado. El pasado es bueno, y ahora para mí también, desde esta perspectiva de esta conversación contigo, para reconocer este otro lado, pero además para seguir creciendo, ¿no? No es para quedarse en el pasado, sino es para seguir creciendo, nutriéndose, incluso hasta para fortalecerse, ¿no? En el conocimiento y en la verdad. Ha sido un programa lindísimo, Juan. Quiero tus reflexiones finales antes de cerrar este programa hermoso realmente el día de hoy, y reconociendo este otro lado de la historia que es importante, y es la característica además de paradigmas, de buscar estas otras vistas, estas otras miradas que enriquecen en general el conocimiento. Quisiera pedir a la población o a los huaracinos que la próxima vez que piensen y despotriquen de su pasado hispano, piensen que los españoles que se quedaron aquí fueron nuestros antepasados. Y cuando muchas veces nosotros tendemos a menospreciar, insultar a los hispanos de ahora por lo que hicieron los antiguos, estamos insultando quizás a nuestros propios abuelos o tatarabuelos o tatarabuelos, porque ellos fueron los que se quedaron acá, usufructuaron las tierras, se casaron con la gente del Ande, y nosotros somos ese fruto de esta maravillosa unión. Entonces tenemos que mirar al futuro, tenemos que encontrar la paz, tenemos que encontrar ver lo mejor que nos ha legado pues Europa, África, Asia y América, y pues espero que en el 2021 lleguemos reconciliados. Y sobre todo, bueno, ahora que me preocupa mucho es el tema de la corrupción, que no es un legado hispano, por favor, no es un legado hispano. Nosotros ya, eso es un legado moral, eso es una actitud, eso es un valor que espero que podamos también pues cambiar. Quiero agradecerte mucho, Juan, el haber estado el día de hoy tocando este lindísimo tema en realidad, y esta además otra perspectiva, otra mirada que enriquece la forma de mirar Huaraz, enriquece la forma de mirar a Perú, la forma de mirar a Ancash, y justamente apuntando al bicentenario del 2021 en que tenemos que llegar reconciliados, amistados, no solo con el otro, no solo con aquella persona que consideramos que es diferente, aunque en el fondo no lo es, somos muy similares, todos los peruanos, y tenemos de Inga y de Mandinga, sino fundamentalmente reconciliados con nosotros mismos, internamente, ¿no? Para reconocer ese legado andino maravilloso, ese legado español tan rico, especialmente por ejemplo en su léxico, en su lenguaje tan estupendo que es el español, el legado chino, el legado de todas aquellas sangres que han hecho grande este país y que siguen haciendo grande esta nación. Juan, nuevamente gracias por haber estado acá, y será pues oportunidad para en algún otro momento poder seguir conversando de este y de muchos otros temas que yo sé que tú conoces, de esta historia fascinante como aquella que tú escarbas y que sigues en este proceso, y por lo cual te felicito además. Amigos, ha sido todo por hoy. Gracias por su sintonía en este lindo programa. Huaraz Hispana ha sido el tema que nos ha convocado hoy día. Nos encontramos como siempre en un próximo programa, y siempre con un tema interesante como suelen ser los temas de paradigmas. Gracias y hasta pronto.